Bien, buenas noches o buenas tardes. Vamos a empezar con la clase sobre asesoramiento genético. Eh, Meramente, aunque el título de la diapositiva es de asesoramiento genético y diagnóstico prenatal, vamos a hablar en este momento sobre asesoramiento genético y dejaremos el tema de diagnóstico prenatal para abordarlo de manera independiente porque hay muchos temas que abordar en cuanto al asesoramiento genético en el contexto del diagnóstico prenatal. Entonces, el asesoramiento genético se puede definir como un proceso, importante que quede claro que es un proceso de comunicación en el que se abordan ciertos aspectos relacionados con los riesgos de ocurrencia o de recurrencia de cierta o de enfermedades genéticas o defectos congénitos. Eh, Se habla de riesgo de ocurrencia cuando existe la probabilidad de que un defecto congénito o un trastorno genético cromosómico ocurra por primera vez en una familia. Ese es el riesgo de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, una mujer embarazada que sea mayor de 35 años tiene un riesgo un poquito más elevado de tener eh, un feto o un producto afectado por una trisomía 13, 18 o 21. Bien. Asimismo, un padre con una edad paterna avanzada puede tener mayor riesgo de tener hijos con, por ejemplo, trastorno del espectro autista, displasias esqueléticas, etcétera. Y el riesgo de recurrencia es cuando ya la enfermedad o el defecto está presente en la familia y existe la posibilidad de que vuelva a aparecer o vuelva a afectar o afecte a otro miembro de la familia. Entonces eso tiene que ver con el riesgo de recurrencia. Entonces de esto trata el asesoramiento genético. El asesoramiento genético pretende ayudar a los individuos o a la familia a entender los aspectos médicos de la enfermedad o del síndrome. Esto incluye el diagnóstico, la explicación de las posibles causas asociadas y el manejo médico lo más actualizado posible, ¿no? Eh, Aprender a diferenciar cómo los genes participan en la aparición del trastorno. Acuérdense que hay un grupo de trastornos que son de etiología multifactorial, donde participan factores genéticos, pero también participan factores ambientales. Y eso hay que explicárselo muy bien a la familia, a la pareja o al individuo que acude solicitando asesoramiento genético. Eh, Se le explica también las opciones que tiene para enfrentarse al riesgo de transmisión, escoger la actuación que la familia, el individuo o la pareja considere más pertinente, pero siempre teniendo en cuenta o respetando los principios éticos y religiosos de la familia, el individuo o la pareja, eh, sin que el asesor genético o el médico imponga su criterio, porque el asesoramiento genético en todo momento debe ser no directivo. Eh, y por supuesto debe adaptarse de mejor manera, de la mejor manera posible a la enfermedad o al riesgo de transmitirla. En este caso, esto de adaptarse de la mejor manera posible a la enfermedad y al riesgo de transmitirla tiene que ver con acompañar al individuo eh, a que se adapte lo mejor posible eh, a la enfermedad y esté consciente del riesgo que tiene de tener descendencia afectada en caso de que decida tenerla, ¿no? Y hablarle de ciertas opciones reproductivas que tiene. Los objetivos del asesoramiento genético, bueno, estos objetivos pueden ser de dos grandes grupos. Pueden ser individuales o familiares, pero también pueden ser sociales, ¿no? O comunitarios. Dentro de los individuales o familiares están informar del riesgo para otros miembros de la familia. Se ayuda a tomar ciertas decisiones. No se decide por la familia o por el individuo o la pareja, sino que se ayuda, se acompaña a tomar ciertas decisiones. Se educa con respecto al trastorno que se ha diagnosticado y se da apoyo, sobre todo apoyo psicológico y acompañamiento en cada una de las etapas de, el asesoramiento genético, como veremos más adelante. Y sociales, bueno, ya una de los objetivos de este proceso de asesoramiento genético es prevenir las enfermedades genéticas porque a la vez que el individuo conoce que tiene una enfermedad genética y que tiene riesgo de tener descendencia afectada, a lo mejor decide no tener descendencia o no tener hijos. Entonces, de esta manera se previene la aparición de las enfermedades genéticas sin caer en la eutanasia, ni mucho menos, ¿no? Y eh,
previniendo las enfermedades genéticas, se disminuye la incidencia de las mismas en la sociedad. Entonces, esos son los dos grandes objetivos del asesoramiento genético como proceso en la sociedad. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se suele solicitar asesoramiento genético? Bueno, entre ellas está la edad materna avanzada. Mujeres mayores de 35 años, como ya lo dije, tienen mayor riesgo de tener hijos afectados por trisomías 13, 18 o 21, pero también la edad paterna avanzada, por el riesgo de displasias esqueléticas, trastornos del neurodesarrollo, por las mutaciones que van acumulando el material genético de los espermatozoides. Cuando hay historia familiar de enfermedades genéticas o discapacidades, cuando ha habido exposición a agentes teratógenos, en caso de consanguinidad, y más que todo si en la familia hay antecedentes de enfermedades genéticas autosómicas recesivas, hay que brindar asesoramiento genético y cuando ha habido fallas reproductivas, es decir, cuando ha existido pérdida de embarazos en la pareja. Bueno, el asesoramiento genético se maneja en base a algunos principios. Estos principios del asesoramiento genético se refieren a los elementos que siempre deben estar presentes en el proceso y estos son cuatro básicamente, ¿no? Son los elementos técnicos o básicos, los elementos prácticos, que son más que todo como una hoja de ruta que hay que siempre tener presente a lo largo del proceso, los aspectos psicológicos, sobre todo el acompañamiento que debe tener la familia, el paciente o la pareja, sobre todo cuando se da el asesoramiento genético en el contexto del diagnóstico prenatal o en el contexto de una enfermedad neurodegenerativa o degenerativa, progresiva o maligna, como ciertos cánceres o ciertos síndromes de predisposición al cáncer, etcétera, y los aspectos éticos que siempre deben eh, estar presentes durante todo el proceso de asesoramiento genético. Dentro de los elementos básicos, que son los con los que iniciaremos, los fundamentales del diagnóstico, lo cual nos va a permitir estimar el riesgo, en dependencia de si estamos frente a una enfermedad eh, mm, que cumple un patrón de herencia mendeliano multifactorial o es una cromosomopatía. eh, Ese riesgo que se estima hay que comunicarlo, pero hay que comunicarlo teniendo en cuenta ciertos elementos y el soporte o basamento, que son todos los aspectos que van a ayudarle al paciente a enfrentar el diagnóstico y nos va a permitir brindarle acompañamiento. El diagnóstico es el elemento fundamental del asesoramiento genético. Sin un diagnóstico no puede haber asesoramiento genético, es decir, lo fundamental es llegar al diagnóstico etiológico. Y entonces el mismo incluye eh, un interrogatorio adecuado, el cual inicia con el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, eh, la historia familiar y otros antecedentes, ¿no? Eh, Hay que confeccionar un árbol genealógico de por lo menos 3 generaciones. eh, Hay que hacer un examen físico exhaustivo, pero este examen físico debe, aunque debe hacerse un examen físico general, pero debe hacerse mayor énfasis en el órgano, aparato o sistema que resulta más afectado o donde se focalicen las mayores manifestaciones clínicas en el paciente, ¿no? Luego de ello se procede a confeccionar una historia clínica adecuada con todos los datos que se han recogido en los acápites anteriores. Ya con estos acápites que se han recogido, uno ya tiene una impresión diagnóstica, entonces procede a indicar estudios de laboratorio y estos estudios de laboratorio pueden ser citogenéticos, ya sea citogenética clásica o estudios de citogenética molecular, pueden ser estudios de genética bioquímica en caso de que se sospeche de un error innato del metabolismo o pueden ser estudios moleculares. Bien, entonces, y estudios moleculares en caso de que se sospeche de una enfermedad monogénica. Entonces,
Una vez que se ha llegado al diagnóstico, se procede a revisar eh, la literatura actualizada con respecto a los resultados de laboratorio que recibimos. Debe ser actualizada porque siempre se actualizan tratamientos, aparecen nuevas moléculas, modalidades de tratamiento, ya sea paliativo, incluso curativo con la terapia génica o terapias de reemplazo enzimático, en caso de ciertos errores y gatos del metabolismo. Entonces siempre hay que estarse actualizando eh, a la hora de brindar una sesión de asesoramiento genético o acompañar al paciente en el proceso de asesoramiento genético, porque en realidad es un proceso. Y consultar con otras especialidades que esto estará en dependencia del tipo de enfermedad o trastorno que se haya diagnosticado, ¿no? Bueno, estos son algunos factores que dificultan el asesoramiento genético, que no vamos a entrar a hablar de ellos, porque son de manejo más que todo clínico. Eh, el riesgo, que es lo próximo que tiene que calcularse después que se ha llegado al diagnóstico, se puede calcular el riesgo de recurrencia. Es decir, una vez que uno ya ha diagnosticado una enfermedad genética en un paciente, el paciente siempre va a querer saber qué, qué probabilidad hay de que la enfermedad vuelva a aparecer en otro o afecte a otro miembro de su familia. Entonces, en ese sentido, el riesgo se define como la probabilidad de que un trastorno genético aparezca en una familia o que estando presente recurra en otro miembro, es decir, el riesgo de ocurrencia o de recurrencia, como ya les dije. Entonces, fíjense ustedes cómo este riesgo puede ser alto cuando es mayor o igual al 15%. Sí, aquí entran todas las enfermedades que tienen un patrón de herencia mendeliano. Puede ser moderado, que están entre un 5 y un 15%, y bajo, menor o igual al 5%. Esto es el riesgo, o es una clasificación de riesgo de acuerdo al valor numérico, pero hay otra clasificación del riesgo que es según la fuente en que se basa la estimación del mismo, y este riesgo puede ser mendeliano cuando la enfermedad tiene un patrón de herencia mendeliana, o puede ser un riesgo empírico cuando estamos frente a defectos congénitos o enfermedades multifactoriales, cuando estamos frente a trastornos cromosómicos, ya sean numéricos o estructurales, o cuando hay trastornos con heterogeneidad causal, ¿no? Eh, ahora, a la hora de comunicar el diagnóstico, el riesgo, hay que tener en cuenta algunos factores. Dentro de estos factores, importante tener siempre presente el hecho de que el paciente nos esté entendiendo lo que le estamos diciendo, de que haya la retroalimentación, es decir, estarle preguntando constantemente si eh, ha comprendido lo que se le está explicando y hacerle preguntas para ver si las respuestas son acertadas y van de la mano con lo que se le está pretendiendo explicar, siempre, claro, adaptando el lenguaje al nivel educativo y cultural del paciente, ¿no? Los factores afectivos son importantes, sobre todo eh, los que tienen que ver con la ansiedad, la culpa, etcétera. Sobre todo, estos factores afectivos hay que tenerlos en cuenta en dependencia del tipo de el contexto en el que estemos dando el asesoramiento genético. Por ejemplo, eh, si es en una madre que ha tenido un hijo que ha fallecido, por supuesto, eh, la, tal vez se siente culpable porque siente que ella hizo algo mal durante el embarazo. Entonces, hay que tener en cuenta en identificar estos factores para poder brindar el acompañamiento necesario. Bien, entonces, dentro de los factores cognitivos, hay que tener en cuenta el nivel educacional del paciente, como ya lo dije anteriormente, y adaptar el lenguaje eh, al nivel cultural o el nivel educativo que tenga el paciente, ¿no? Eh, Dentro de los factores relacionados con el asesor, el asesor debe ser empático, debe ser humanista, no debe
y respetar al paciente o minimizar la afectación del paciente y debe respetar las decisiones del mismo porque a veces hay ciertos pacientes que tienen ciertas creencias religiosas o por ciertos factores culturales toman ciertas decisiones que quizás a uno como médico no le parecen coherentes, pero hay que respetarlas porque hay que tener en cuenta los principios éticos, religiosos y culturales de los pacientes, ¿no? Bien, entonces, en cuanto al soporte o basamento, hay que brindarle al paciente toda la explicación necesaria, sobre todo con respecto a los tratamientos más actualizados. Si no hay tratamientos curativos, por lo menos tratamientos paliativos, de rehabilitación, eh, si hay alguna forma de prevenir o retrasar la aparición de las manifestaciones clínicas, también hay que darle explicaciones con respecto a ello. Es decir, que en el soporte de basamento lo que se trata es de brindar toda la información necesaria para que el paciente de alguna manera mejore su calidad de vida en relación con la enfermedad que está padeciendo. En cuanto a los aspectos prácticos del asesoramiento genético, ahí se toman en cuenta eh, varios acápites. Uno de ellos es el contenido. Bien, eh, en el contenido debe haber al menos una discusión exhaustiva con el paciente con respecto al diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Es decir, debe eh, quedar claro el diagnóstico y cuál es el pronóstico de la enfermedad que se acaba de diagnosticar, los riesgos para otros familiares eh, del paciente, las opciones que el paciente tiene tanto de tratamiento como opciones reproductivas, el curso de acción a seguir, o sea, el curso más coherente de acciones a seguir, es decir, si se va a seguir un tratamiento curativo, paliativo, de rehabilitación, etcétera. Es decir, que se hablen de todas las medidas que están disponibles para hacer frente al trastorno. Y en cuanto al tiempo, el paciente no debe quedarse con la sensación de que el médico le ha dado la información de manera apresurada, sin cerciorarse de que le ha entendido todo lo que le ha explicado. Entonces, se debe brindar el tiempo adecuado y necesario y citar al paciente las veces que sea necesario hasta que haya entendido todos estos aspectos relacionados con el asesoramiento genético. El momento, bueno, el momento ideal para brindarle el asesoramiento genético sería antes de la concepción, ¿no? Pero bueno, este puede ser dado antes de la concepción, que es el asesoramiento genético preconcepcional, puede ser dado durante el embarazo, que es el asesoramiento genético prenatal, o puede ser el asesoramiento genético después del nacimiento, o posterior al nacimiento, que es el asesoramiento genético postnatal. Eh, El enfoque del asesoramiento genético debe ser no directivo, es decir, siempre se le brindará toda la información necesaria para que sea el paciente el que decida, es decir, para que tome una decisión informada. El local donde se brinde el asesoramiento genético debe brindar la privacidad, tranquilidad y confianza al paciente. No debe haber teléfonos que estén sonando cada rato o haya tránsito de personas que puedan vulnerar la privacidad del paciente. El médico debe contar con todo el equipamiento necesario, sobre todo para examinar al paciente y el personal entrenado ese personal formará un equipo multidisciplinario, pero ese equipo multidisciplinario estará eh, formado por profesionales en dependencia de el tipo de enfermedad que se haya diagnosticado en el paciente, ¿no? Pero bueno, de manera general pueden participar genetistas clínicos, asesores genéticos, médicos generales, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, pero pueden incluirse neurólogos, oncólogos, dermatólogos, gastroenterólogos, etcétera, ¿no? Eso depende del tipo de enfermedad en relación a la cual se esté brindando el asesoramiento genético. Las fuentes de información siempre deben estar a la mano, fuentes de información actualizadas, como libros, registros médicos, base de datos, y también debe contar con acceso a programas para estimar el riesgo
y diseñar árboles genealógicos. En cuanto a los principios éticos, bueno, se debe tener siempre en cuenta los principios de beneficencia, no maleficencia, eh, proporcionalidad, justicia y el principio de autonomía que es tan importante, es decir, que el paciente en todo momento decida él el curso de acción que va a seguir, pero de una manera informada. Y para eso esté el médico genetista para que le brinde toda la información necesaria y lo acompañe en el proceso. Eh, bueno, y siempre se debe contar con el apoyo de un equipo de salud mental. El papel del psicólogo es muy importante, sobre todo en estas enfermedades a veces que son degenerativas o enfermedades oncológicas, etcétera. eh, Siempre se debe brindar acompañamiento psicológico al paciente, ¿no? Entonces, hasta ahí con la presentación de asesoramiento genético. Este proceso de asesoramiento genético es un marco referencial, pero claro, el diseño, la estructura del mismo es el que les acabo de mencionar. eh, Siempre hay que respetar esos principios que mencionamos, esos cuatro principios, eh, pero el mismo se va a adaptar o el asesoramiento genético, el proceso se va a adaptar al tipo de enfermedad que estemos tratando en el paciente. Eh, También se debe diferenciar o se debe adaptar al hecho de si es un paciente el que lo solicita, si es una pareja o es una familia, eh, el tipo de enfermedad que se está abordando, etcétera. Entonces, este es un marco referencial general, pero el mismo tiene sus particularidades en dependencia del tipo de trastorno que estemos tratando. Por mi parte es todo y será hasta una próxima ocasión.